Hola, Dios les bendiga, amados. Aquí quien habla es el pastor Ismael. Quería contar un poquito cómo fue mi historia con misiones y con la obra de Dios. Realmente fue bastante interesante. Nací en un hogar cristiano. Mis padres, un pastor misionero llamado Ezequiel Caña. Mi madre, una excelente guerrera, Maxi de Caña. Me criaron desde que nací, estuve en la iglesia. Era el hijo que se escapaba de la iglesia, me iba para el estadio. eh, Vivíamos en una ciudad llamada Puerto La Cruz, mi papá era el pastor principal y en ese momento cuando estaba predicando era mi oportunidad para salir corriendo, irme para el estadio a jugar, a, a jugar con arena. Y cuando estaba dentro de la iglesia, del salón de la iglesia, me quedaba durmiendo. Y siempre me regañaban, decían que no estaba aprendiendo, que yo solo iba para la iglesia a dormir. Muchas veces nos llevaban a las campañas y me quedaba durmiendo en la acera. En otras ocasiones me dejaron encerrado dentro del templo y cuando llegaron a la casa mis padres se dieron cuenta que yo ya no estaba. Fue una vida así de un niño bastante hiperactivo, juguetón y a la verdad nadie daba nada por mí. Durante mi infancia escuché muchas personas a decirme que yo no servía, que nunca iba a ser nadie en la vida, que yo no tendría oportunidades por el hecho de ser hijo de un pastor pobre, sin dinero. Nos decían que nunca íbamos a poder estudiar, que yo nunca iba a poder practicar un deporte. Más Dios, gracias, nos dio una excelente madre y un excelente padre que nos instruyeron en el camino de la verdad, nos enseñaron a cómo pasar por encima de las dificultades y al punto de que mi madre me decía todos los días: Ismael, tú puedes, Ismael, tú eres un hijo de Dios, Ismael, todo lo que tú te propongas lo vas a conseguir. Y hoy veo eso reflejado en mi vida. Cuando veo que alguien me dice que no puedo alcanzar las cosas, es cuando más me empeño a alcanzarlas. Eh, Crecí con mucha rabia con el Evangelio por el hecho de ver a mi padre trabajar mucho y sus líderes de la iglesia, tal vez como pase hoy, lo abandonaron. Sin embargo, mi papá era un hombre incansable, nunca había tiempo malo para predicar el Evangelio. Y nos llevaba junto con él, pero él no entendía el porqué. Él hacía eso y muchas veces pasábamos sin tener que comer, o alguna ropa, nos faltaba algún vestir o un calzar, más él siempre predicando el Evangelio. Cuando llegué a los 15 años, le dije un día a mi padre que no quería ser más cristiano porque quería ser empresario, quería tener dinero, quería pasarle por encima a las personas con un carro cuando lo tuviese. Y ahí comenzó el proceso con Dios en mi vida, comenzó Dios a procesarme. Monté mi propio negocio, comencé a tener dinero, entré a la universidad, comencé a ser un atleta conocido, hasta que de un día para otro perdí todos mis bienes, perdí todo lo que tenía y entendí que Dios me estaba llamando. Fueron 9 años de un proceso lento, de mucho llorar, de pasar días sin alimentarme, fuera de mi familia, pero fue un tiempo donde comencé a experimentar a Dios y a conocerlo en espíritu y en verdad. Fue un tiempo donde mi único alimento era la Biblia y mi fuerza la oración. Comencé a trabajar con las áreas indígenas, comencé a trabajar, a predicar el Evangelio, caminar 2 horas, 3 horas todos los días para evangelizar. eh, y llegué a predicar de ese amor de Dios que cambiaba el corazón del hombre porque había cambiado el mío. Y fue un tiempo bastante complicado en mi vida. Muchas personas me dicen: más, ¿cómo tú hacías? Fue un tiempo donde vi muchas personas prosperar, pero en mi vida no llegaba la prosperidad. Y yo no entendía, le decía a Dios: Señor, yo veo todos prosperar menos yo. Veo personas que pueden ir de vacaciones, adquirir sus artículos, adquirir casa. Y yo estoy aquí sin comer. Llegué a pasar 7 días sin comer. Cuando le decía a mi pastor que me ayudara, mi pastor me daba la espalda. Las personas siempre tienen una palabra negativa para hablar a mi respecto, mas nunca me motivaban a predicar el Evangelio. Un día estaba estando en la escuela donde trabajaba, escuché la voz de Dios que me dijo: sal.
El otro día metí mi carta de renuncia y salí de la escuela. Mi directora me preguntó que si estaba loco, que cómo era posible que iba a renunciar a un trabajo donde ganaba bien para predicar el evangelio, que me iba a morir de hambre. Yo dije, me voy a morir de hambre pero con Jesús. Yo decidí caminar detrás de Jesús. Fue un tiempo maravilloso en mi vida, un tiempo donde mi respirar, mi pasión, todo lo que yo quería era predicar el evangelio. En ese tiempo no sentía hambre, en ese tiempo nunca sentí fiebre, nunca me dio un dolor de cabeza. Fue un tiempo maravilloso donde mi pasión, mi alimento era predicar la palabra. Cada vez que alguien llegaba a los pies de Jesús, pasaba 2, 3 días sin dormir de tanta alegría. Y comenzaron en la ciudad a llamarme el pastor de los borrachos, porque llevaba muchas personas con problemas de alcoholismo, problemas de drogadicción, abandonos en la jueves. Llevaba a la iglesia y les mostraba ese amor que Dios un día me había dado para yo experimentar. Y mi historia comenzó a cambiar. Las personas ya no me veían como que aquel persona que no servía, sino me veían como aquel hombre de Dios que estaba llevando vidas al arrepentimiento. Y hoy estoy dejando una parte de mi testimonio, porque creo que hoy en día tenemos una escasez de obreros muy grande. La Biblia dice, la mies es mucha, pero los trabajadores son pocos. Vemos pastores que no motivan a sus obreros a trabajar en la obra de Dios. Vemos líderes que inculcan a sus hijos desde que nacen para que sean médicos, para que sean abogados, para que sean ingenieros. Pero nadie les inculca a sus hijos que ellos deban ser misioneros. Pareciera que la profesión de misionero es una profesión donde las personas no tienen oportunidades. Ser misionero es un trabajo. Para ser misionero tienes que ser médico, tienes que ser abogado, tienes que ser arquitecto, tienes que ser profesor, tienes que ser psicólogo, tienes que trabajar en todas las áreas. Pero las personas no lo ven como valioso. Yo quiero motivarte. Tu líder, tu pastor, tu joven que tienes deseo de predicar la palabra, no te detengas. Lo mejor de Dios siempre está por llegar. La Biblia dice, rogad puede ser dueño de la mies para que envíe sus trabajadores. Hoy yo soy un trabajador del evangelio. Mi profesión es ser misionero. Misionero es una persona guerrera, fuerte, llora, pero nunca detiene su caminar. Y espero motivar a otros para que prediquen el evangelio. Venezuela hoy está pasando por un momento de crisis profunda, donde se necesitan que se levante realmente la generación que va a predicar el evangelio. La generación que no va a tener miedo a hablar la verdad. La generación que va a pasar tiempo en las cárceles del país por predicar y por decirle a los gobiernos corruptos, a los líderes corruptos, a la misma hombres que se hicieron pasar por la iglesia de Cristo, que vendieron su corazón por algunas monedas, que vendieron la palabra de Dios a un gobierno que nos tiene 20 años maltratados, que le puedan decir a ellos que el pecado consume y el pecado lleva a la muerte. Esa muerte que ha llevado a muchos venezolanos durante 20 años a los cementerios. Es tiempo que se levante la generación. Esa generación que va a ver la gloria de Dios. Esa generación que va a despertar para el nuevo avivamiento para Venezuela. No solo para Venezuela, para muchos países de Latinoamérica y del mundo. Esa generación que no tiene miedo a perder su vida por causa de Cristo. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde y que esta palabra pueda servir para motivarlos y para no desistir. Mismo en tiempos de crisis, aunque estemos en tiempos de dificultades en Venezuela, nunca pares de predicar, de hablar de ese amor de Dios que transforma el corazón del hombre y cura enfermedades, trae provisión, abre el mar. Solo tenemos que tener fe. Agarra tu Biblia, tu herramienta de trabajo, sal a la calle, predica el evangelio. Predica el evangelio. No tengas miedo. Llegó la hora por una Venezuela libre. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde.